Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase final de curso terapéutica con un tema que, bueno, consideramos que puede ser importante que ustedes conozcan, ya que no, creo que durante la carrera nunca han llegado a hablar de lo que es el manejo de este virus que nos trajo bastantes problemas hace un par de años, ¿no? Entonces vamos a dar la clase de manejo hospitalario de pacientes con COVID-19. Digo hospitalario porque el manejo ambulatorio del paciente con COVID-19 es básicamente un manejo sintomático como cualquier infección respiratoria aguda alta. En cambio, el manejo hospitalario de COVID, el COVID moderado severo, sí nos trajo muchos problemas al inicio, sobre todo por la gravedad y por la desesperación se intentó usar una cantidad enorme de medicamentos, ¿no? Muchos seguidos sin ningún sustento. Muy bien, vamos a entonces iniciar la última clase del curso. Un poco hablar de lo que es el coronavirus, el SARS-CoV-2, llamado así. Es un virus ARN de cadena simple que tiene una serie de proyecciones vulvares a su alrededor. Esa serie de proyecciones que pueden ver acá y que lo ven también a la microscopía electrónica, estas proyecciones le dan un aspecto que alrededor tuviera como una corona, ¿no? Y ahí viene el nombre de coronavirus. Y estas proyecciones no son otra cosa que antígenos o proteínas que van a hacer posible finalmente que el virus se una a la célula y pueda ingresar a la célula. Entonces, estas proyecciones vulvares corresponden a la llamada proteína spike o proteína S, ¿no? Son estas proyecciones. Estas proyecciones son las que van a interactuar con los receptores de los neumocitos tipo 2 de las células de los alveolos, y por esas interacciones que van a ingresar. ¿Con quién interactúan? ¿Con qué receptor interactúan? Todo virus, todo agente infeccioso interacciona con un receptor nuestro. ¿Con qué receptor? Con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Ustedes saben que la enzima convertidora de angiotensina hace el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, ¿no? Tenemos lo que es angiotensina 1, la angiotensina 1 pasa a angiotensina 2 por la ECA, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina. Esta angiotensina 2, ¿cuál es su acción? Su acción es vasoconstrictora, ¿no? Vasoconstrictora. Pero una vez que la angiotensina 2 ha ejercido su acción vasoconstrictora, es degradada. Y es degradada, justamente, su degradación empieza al unirse al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Este ACE2 es el receptor de esta enzima convertidora de angiotensina 2, es la que va a degradar a esta angiotensina 2 una vez que ha ejercido su acción. Entonces, el blanco receptor del virus es el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Ok? Ahora, no sé si recuerdan al inicio de la pandemia, decían, no den yecas ni den ARA2 a los pacientes, no le des captopril, nelaprin, losartán al paciente porque podría empeorar. ¿Por qué podría empeorar? Entonces estamos diciendo que el virus usa el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 para ingresar a la célula. Este receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 normalmente lo tenemos y normalmente se encarga de degradar a la angiotensina 2. Si yo doy un YECA, por ejemplo, un YECA me va a inhibir a la enzima convertidora de angiotensina. Un YECA me inhibe a la enzima convertidora de angiotensina. Si inhibe a la enzima convertidora de angiotensina, me va a impedir el paso, impide el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. Por ende, se va a producir menos angiotensina 2. Si se produce menos angiotensina 2, ya no se va a unir tanto. Esta angiotensina 2 ya no va a necesitar mucho de este receptor de enzima convertidora de angiotensina 2. Recuerden que ese receptor hace posible la degradación de la angiotensina 2. Si no tengo angiotensina 2 por el YECA, este receptor como que va a sobrar. ¿Y va a sobrar para quién? Sobraría para el virus. El virus tendría más chance de unirse al receptor e infectar al paciente. Entonces, al inicio, si ustedes recuerdan, factor de riesgo para COVID severo, YECA-SUARA. Bueno, rápidamente, si nos dimos cuenta de que no era así, no había ningún efecto en contra. Incluso algunos me decían podía haber un efecto beneficioso para los pacientes con COVID que reciban YECA-SUARA para manejar su hipertensión. Para que se den cuenta que tu razonamiento fisiológico al inicio no siempre puede ser correcto, ¿no? Entonces seguramente habían otras variables que podían influir.
Lo cierto que este virus me inducía una gran inflamación. Me inducía la migración de componentes inflamatorios, los cuales atravesaban los capilares y migraban al espacio alveolar. Células inflamatorias, exudado, me producían un componente inflamatorio importante a nivel alveolar, una respuesta inflamatoria importante. Esta respuesta inflamatoria finalmente lo que me producía era una ruptura de la barrera eh, conformada por los capilares y los alveolos, ¿no? Alveolo capilar, y me producía un engrosamiento de esta membrana y un edema alveolar finalmente. Entonces el COVID pasaba por varias fases, ¿no? Primero había un edema intersticial y luego va a ocurrir lo que es un edema alveolar y era un edema de tipo inflamatorio. Lo que mataba finalmente al paciente era la intensidad de esta respuesta inflamatoria que inducía el virus, que era variable, ¿no? En unos más que otros. Entonces, primer concepto, se produció una gran respuesta inflamatoria. Pueden ver acá unos alveolos normales con algún componente inflamatorio, y acá ya hay un edema alveolar, migración de células tipo leucocitos, linfocitos, a los espacios alveolares y el consiguiente edema pulmonar de tipo inflamatorio, ¿no? Para que vean cómo el tema podía progresar a esto, ¿no? Y me producía un síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto con un gran compromiso inflamatorio. Y esa progresión era variable, ¿ya? Variable. En algunos pacientes se daba, en otros no se daba. Entonces tú tenías que reconocer el cuadro clínico y saber qué pacientes eran los que podían complicarse con ese tema, ver los factores de riesgo para complicación. Es un poco el cuadro clínico de lo que es el virus. La incubación, 5 o 6 días, entiendan por incubación, es el periodo en el cual el paciente ha tenido contacto con el virus y al momento que se produce el primer signo o síntoma. Desde el contacto o ingreso del microorganismo hasta que se produce el primer signo o síntoma. Era 5 a 6 días, podía ser hasta 12 días, ¿no? El shedding viral, ¿qué es el shedding viral? La excreción de virus. Tú podías estar infectado y tu cuadro clínico me duraba una semana, pero tú podías seguir excretando el virus hasta 14 días, incluso más. No necesariamente partículas virales vivas, sino ya eran partículas virales muertas. Y esos conceptos fueron cambiando. Al inicio, se recuerdan, mientras mi hisopado salía positivo, yo seguía en aislamiento. Teníamos en aislamiento pacientes un mes, 2 meses. Luego ya se dieron cuenta que en realidad eran virus inertes, ¿no? Entonces, el alta era epidemiológica, ¿no? 10, 14 días y punto, curado. Así mi PCR salga positivo, ya son partículas virales muertas. Que es algo también cierto, es que la gran mayoría de los casos era un cuadro leve, era un cuadro sintomático respiratorio alto. Menos del 20% eran pacientes que requerían hospitalización. Indefectiblemente había siempre pacientes que pueden complicarse y podían fallecer. Los cuadros clínicos de leve a críticos severos tenían en común que iban con fiebre, con tos, con disnea, mialgias, hasta acá cuadros indistintos a cualquier compromiso respiratorio alto. Típicamente había ageusia, ¿no? Pérdida del gusto, anosmia, pérdida del olfato, aparentemente por compromiso de las terminaciones nerviosas ahí. Y bueno, demás cuadro clínico de tipo inespecífico. O sea, no podías distinguirlo mucho de una gripe común por influenza. Debido al gran componente inflamatorio que tenía este virus o que produce, el paciente podía empezar con una clínica de un proceso respiratorio alto, pero más o menos a la semana, el quinto día, si es que se complicaba, o ocurría en ese tiempo, entre el quinto y décimo día, séptimo día, por la llamada tormenta de citoquinas. Ya les expliqué el gran compromiso inflamatorio que hay con este virus, ¿no es cierto? Y ese cuadro, sobre todo, se acentuaba entre el quinto y décimo día, ¿no? Con la llamada tormenta de citoquinas y la migración de las células que hemos visto. No en todo se presenta. Para que quede claro el cuadro del paciente, 5 días de periodo de incubación, contacto con el virus hasta la aparición del primer signo o síntoma, presentación de los síntomas, un cuadro específico viral, ¿no? Más o menos así permanecía el paciente, y a partir del quinto día para adelante, si es que se complicaba, ahí comenzaba a hacer la sintomatología.
Entonces, un paciente podía venir al hospital con 2 días de enfermedad, sin mayor compromiso se va de alta, pero el quinto día, séptimo día, regresa ya con distrés respiratorio, con compromiso pulmonar. Nuestra misión igual era identificar a qué pacientes deberíamos tener cuidado, ¿no? Y será distinto que un paciente diabético, obeso, varón, sea el que me haga COVID, o un paciente que no era de esas características. El primer paciente probablemente sí tenga compromiso, sí tenga posibilidad de hacer complicaciones. Tenemos que estar atentos a ese paciente. Complicaciones del mismo COVID. El COVID me da un síndrome de estrés respiratorio del adulto agudo. Se vio que me podía dar arritmias, miocarditis, infuria cardíaca. Se pensó al inicio que había mucha incidencia y complicaciones tromboembólicas. Si ustedes recordarán, pasaban videos de gente muerta en la calle en China, ¿no? Muchos decían de que morían súbitamente, ¿no? O sea, hacían una embolia pulmonar o un infarto. Sí es cierto que se ha visto fenómenos protrombóticos, pero no en el nivel que se pensaba. Bueno, tormenta de citoquinas, que es lo que complica a los pacientes. Guillain-Barré, que me lo puede dar cualquier enfermedad infecciosa prácticamente, y bueno, lo que es el long COVID, ¿no? Secuelas a largo plazo. Ahora, ¿cuál es el escenario en el cual nosotros sospecharíamos que podríamos estar frente a un COVID severo? ¿Cuáles son los factores de riesgo para severidad en SARS-CoV-2? Los de acá son los establecidos. Son, digamos, los pacientes que de arranque se fueron a su casa cuando hubo el tema de la pandemia, ¿no? Por licencia, por comorbilidad. Neoplasia, falla renal, EPOC, trasplantados, obesos mórbidos, enfermedad cardiovascular severa, falla cardíaca, diabetes mellitus, hepatocitosis, entre otras. ¿Cuáles son posibles o incluso no? Y acá llama la atención lo que es el asma. El asma nunca ha demostrado ser un factor que me predispone a severidad en COVID. No, para nada. Más bien en algunos estudios demostró ser un factor protector en algunos casos, ¿no? Y es cierto que en el hospital por lo menos no vimos ningún asmático que se complicara con el COVID, pero sí pacientes obesos, varones y los del otro tipo. Así como tenemos antecedentes clínicos de riesgo, también tenemos cuadros de laboratorio, alteraciones de laboratorio que me pueden sugerir un compromiso mayor. Por ejemplo, si me venía un paciente, digamos, con 3 días de enfermedad, ¿no? Si es 3 días de enfermedad, complicaciones no van a haber, ¿no? No van a haber complicaciones después de la semana. Pero si tenía 3 días de enfermedad, era obeso, tenía diabetes, encima sexo masculino, y un dímero D más de 1000, una ferritina más de 500, yo me asusto, yo no lo, probablemente ni le dé de alta, por más que se encuentre así, porque esos pacientes probablemente, es muy probable que se pongan mal rápidamente en las siguientes horas. Y eso ocurría. Estos exámenes entonces, linfopenia, interleuquina 6 elevada, CPK, troponinas, nos ayudaban a discernir en qué pacientes, por más que quizás su cuadro en ese momento no meritó hospitalización, sí deberían quedarse, porque teóricamente podrían empeorar en los siguientes días. Ahora, ¿cómo clasificamos nosotros en severidad al COVID? En moderado, severo y crítico. Leve es el paciente que tiene síntomas respiratorios altos, es el paciente que es para manejo, digamos, ambulatorio. El COVID moderado es aquel que tiene signos clínicos de neumonía, pero con una saturación de más del 90%. El COVID severo, ya la saturación baja menos del 90%, es ataquipneico, con disnea grave, y el crítico es el que requiere soporte vital, ¿no? Está chocado, evidentemente requiere ventilación mecánica. Esos pacientes de moderado a crítico son los que se hospitalizan. El leve se va a su casa para manejo sintomático con paracetamol. Ese paciente es el que se hospitaliza. El moderado es el que pasa a hospitalización general. En el severo puede ser manejado en hospitalización o en UCI, y crítico sí definitivamente va a UCI. El moderado probablemente use oxigenoterapia con los dispositivos que les hemos enseñado. El severo para crítico ya van a requerir ventilación mecánica o por lo menos una cánula nasal de alto flujo. Es lo que se manejamos. Entonces, en el año de pandemia, ya no un año, en los 2 años de pandemia, 15 años que hemos estado, ¿qué cosa hemos intentado? ¿Qué no hemos intentado? ¿No es cierto?
Hemos inventado un antiparasitario, que es la ivermectina, antivirales, suena lógico, no virus, sino que antivirales, antibióticos, antirreumáticos, corticoides, monoclonales, plasma de paciente convaleciente, anticoagulantes. O sea, nosotros sabemos que una enfermedad viral tiene se autolimita normalmente, es su evolución natural. Ya lo sabíamos. Muy pocos virus tienen antiviral específico. VIH, citomegalovirus, herpes, hepatitis, y ahí nomás creo, ¿no? Sin embargo, hemos intentado todo sabiendo ya los antecedentes previos, en parte por la desesperación. Al final nos dimos cuenta lo que sabíamos desde el inicio, ¿no? Que los cuadros virales se autolimitan, ¿no? Y que básicamente tenemos que dar medidas de soporte. Hablemos un poco de esto. Entonces, azitromicina y hidroxicloroquina es algo que se usó al inicio. ¿En base a qué sustento? Siempre al inicio tú indicas un fármaco con base fisiopatológica, ¿no? Y es lo que pasó acá. Se indicó con base fisiopatológica, ¿no? Algunos estudios fueron los que avalaron su uso al inicio, pero hay estudios mejor diseñados, Recovery y acá el Jesse, demostraron no solo que no hay beneficios, sino una mayor mortalidad en estos pacientes. Mayor mortalidad en los casos que usaban este fármaco. ¿Cuál era el sustento fisiológico, fisiopatológico? Teóricamente, una inhibición de la fusión del virus a las células, alteraciones en la vía del ese virus a través de las células, y también es sabido que la azitromicina, sí se usa para eso en otras enfermedades, también tiene un efecto inmunomodulador. ¿No? Finalmente nos dimos cuenta de que no servía, ¿no? O sea, no había mayor evidencia con hidroxicloroquina y azitromicina, por lo tanto no es un fármaco que se recomendaba. También se usaron antivirales de sustento, pues obviamente un virus hay que usar un antiviral, ¿no? Sin embargo, la evidencia finalmente, estudios Recovery, Solidarity, demostraron de que tampoco había mayor evidencia con estos medicamentos y que más bien en algunos casos podían aumentar el tema de necesidad de intubación y mortalidad en el paciente. O sea, nos íbamos quedando sin armas, ¿no? Y estos fármacos se comenzaron a usar desde un inicio. Ustedes veían los RPs de pacientes con COVID, tenían como 10 medicamentos, ¿no? Plasma convaleciente. Uno de ustedes tuvo COVID. Tú has creado anticuerpos. El razonamiento de esto es sacar el plasma, tu plasma, que has estado enfermo, tú te has curado, tu plasma con anticuerpos y transfundírselo a otro paciente. Suena lógico, ¿no? Suena lógico. Bueno, ¿qué cosa resultó? Los estudios tuvieron que suspenderse antes que finalicen porque no demostraron beneficio. O sea, un manejo no recomendado. Cuando nosotros brindamos anticuerpos ya formados, se llama dar inmunidad pasiva. Cuando a nosotros nos dan un antígeno para que produzcamos un anticuerpo, se llama inmunidad activa. Acá la idea era dar anticuerpos ya formados. Tampoco funcionó. El tema de la ivermectina, un antiparasitario que a dosis muy altas demostró cierto efecto inmunomodulador en la replicación viral, pero no la dosis que damos, no dosis bastante elevadas. Sí era cierto que era un fármaco ya conocido, con un perfil de seguridad conocido, un antiparasitario sobre todo, ¿no? Y que se comenzó a usar bastante, sobre todo porque era barato. Era barato y otro punto, como al inicio se acabó bastante, se comenzó a usar la ivermectina que se usa para las vacas. Es un antiparasitario que también se usa en las vacas, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente compraba sus frascos que le dan a las vacas, comenzaba a tomar ivermectina, ¿no? Entonces obviamente ya a dosis mayores quizá podía producir algún efecto adverso. Lo cierto es que los estudios que avalaban un poco su uso estaban mal diseñados. Acá el IETSI, que es el Instituto de Investigación, Tecnología de Salud, realizó un estudio donde no demostró beneficios y además una mayor mortalidad en esa UCI. Entonces, solamente se avaló su uso
en el marco de un estudio de investigación, pero no su uso indiscriminado ni diciendo que tiene un nivel de evidencia alto para manejar lo que es el COVID. Entonces nos íbamos quedando sin armas, ¿no? También se intentaron corticoides, y es un poco también lógico, ¿no? Tenemos un paciente, por un compromiso inflamatorio, hay que darle un antiinflamatorio, que es un corticoide. ¿Hay antecedentes? Sí, hay antecedentes. Cisticercosis, meningitis, neumocistosis y otros cuadros infecciosos se usan corticoides, porque a veces lo que te mata no es el mismo agente, sino es el compromiso inflamatorio que me desencadena ese agente. Entonces, se comenzó a usar corticoides y dexametasona y fue algo que funcionó. O sea, demostró bajar la mortalidad en quienes requerían ventilación mecánica, oxigenoterapia. Ojo, en aquellos que requerían ventilación mecánica o oxigenoterapia, no en COVID leve que van a la calle. O sea, quienes requieren oxigenoterapia, los moderados para arriba, los que se hospitalizan. En ellos sí se usaba dexametasona. Eso sí estaba recomendado. ¿Qué más? Dentro de la tormenta de citoquinas se vio que algo que aumentaba mucho era la interleuquina 6. Entonces alguien dijo, vamos a dar un anticuerpo contra el receptor de interleuquina 6. Y ese es el tocilizumab. Tocilizumab, para bloquear el efecto de la interleuquina, eh, ¿en quiénes dar? Porque sí ha demostrado cierta evidencia. En pacientes que requieren oxígeno de alto flujo, ventilación mecánica, y algunos marcadores inflamatorios elevados como PCR, por ejemplo. ¿Se da junto con corticoides? Sí. O sea, en esos pacientes sí se ha visto reducción de mortalidad, por ejemplo. Sí se ha visto, o sea, sí podría indicarse en estos pacientes. Es un fármaco recomendado en esos casos, pero obviamente como es un inmunomodulador, es inmunosupresor, excluir tuberculosis, excluir hepatitis B, C, porque podría reactivarse los cuadros. Entonces, ahorita corticoides, tocilizumab, pero miren en qué casos puede ser, en los casos que se hospitalizan, no en cualquier paciente. ¿Qué más sacaron? Remdesivir, un antiviral específico para COVID. ¿No? Igual, insistimos con el tema de los antivirales. Sin embargo, nunca demostró tener una evidencia clara, no hubo disminución de la mortalidad. O sea, cuando yo pruebo un fármaco, yo espero que me disminuya muerte, mortalidad, que el paciente se muera menos. Si me acortan los síntomas, no tiene un punto fuerte final, ¿no? Pues por ahí demostró reducción del tiempo de recuperación en algunos casos, ¿no? Pero no en puntos fuertes como mortalidad, ¿no? Recomendada, pero sobre todo en pacientes usuarios de bajo flujo de oxígeno, no en todos los casos. Anticoagulación, estábamos con el tema de los trombos, estado de hipercoagulabilidad por la inflamación, por la postración, por los fármacos, comenzamos a usar enoxaparina, ¿no? Porque obviamente eran pacientes predispuestos a hacer trombos, ¿no? Había injuria endotelial, estrado coagulable y postración porque el paciente paraba en cama. Sí se vio que disminuye mortalidad sin diferencia en la dosis, porque algunos decían, no, hay que dejarle dosis anticoagulantes, no dosis profilácticas. Bueno, tanto en los que reciben dosis profilácticas de enoxaparina como dosis anticoagulantes, en ambos grupos bajó mortalidad. Y tampoco significó un aumento de complicaciones en los que recibían dosis anticoagulantes. Doctor, disculpe, se le dejó de escuchar. Sí, su micro está apagado, doctor. Hola.
Ahora Sí, sí, doctor. Sí, ahora Ahora sí, sí. doctor. Sí, Ya, doctor. sí, hay un fallo ahí. Bueno, este es el RP que se dejaría, ¿no? Dieta, hidratación, un paciente con pérdidas insensibles, que está séptico muchas veces, tiene requerimientos de agua, asegurar la hidratación, pero teniendo en cuenta siempre los pacientes con riesgo de hacer edema, ¿no? Los hipervolémicos. Hemos visto que con evidencia, manejo inmunomodulador, corticoides, dexametasona y tocilizumab como anticuerpos monoclonales. ¿Qué más? Pero en pacientes que se hospitalizan, ¿no? No en cualquier paciente. Entonces, dexametasona, 6 miligramos cada 24 horas. En cuadros severos, con tocilizumab, teniendo en cuenta las contraindicaciones que les mencioné, o sea, es un inmunosupresor. Entonces, si tienes tú, digamos, una tuberculosis por ahí metido, tienes hepatitis B, C, o tienes sepsis, mejor no indicar tampoco el fármaco, porque más seguro es que se muere quizá por la reactivación de la hepatitis B o C, más que por el COVID, ¿no? Considera también eso. Manejo antitrombótico, se sugiere siempre manejo profiláctico, antipoblación profiláctica, y se sugiere acá según los kilos de peso. Con antipoblación profiláctica basta cuando tienes que ser paciente hospitalizado. Anticoagulación plena, plena es con enoxaparina, 1 por kilo cada 12 horas, cuando yo sospecho embolia pulmonar. ¿Cuándo embolia pulmonar? Un COVID siempre tiene disnea, pero si tiene de la nada más disnea de lo usual, pues el ser embolia podría subir la anticoagulación plena. No se ha demostrado aumento de mortalidad cuando subes anticoagulación. Más bien, anticoagulación sí ha demostrado disminución de la mortalidad en todos los pacientes, ¿no? Oxigenoterapia. Aquí usamos básicamente dos dispositivos, ¿no? La cánula binasal y la mascarilla de reservorio. Mascarilla Venturi no usamos mucho porque Venturi se vio que producía muchos aerosoles. Y al producir aerosoles podría contagiar a otros pacientes y al personal de salud también. Entonces, acá habría que ser agresivos, ¿no? Si el paciente saturaba mayor o igual a 93%, por ejemplo, y está taquipneica pero menos de 24, usábamos cánula binasal. Era un COVID leve moderado. Pero saturaba menos de 92% o una taquipnea más de 24 y usábamos mascarilla de reservorio y empezamos con el FIO mayor, FIO 80, 90%. Y un paciente que usaba mascarilla de reservorio era un COVID severo. Y es un paciente que requería terapia de alto flujo o ventilación mecánica. Si me preguntaban a mí qué pacientes de los que tienen hospitalizados requieren ventilación mecánica, yo respondía, ¿cuántos reservorios hay? 5. Esos 5 requieren ventilación mecánica. Se vio también de que la posición del paciente influía. Si tú te dejas de panza, de cúbito ventral, permites que el pulmón se expanda más. Pronación. Entonces, pronación consciente. Paciente despierto, señor, usted cada media hora o cada 2 horas se va a mover de posición y me va a ayudar a que ventile mejor su pulmón. Se le dejaba eso de tarea a los pacientes. Para pacientes con COVID severo, pacientes que usaban mascarillas de reservorio, idealmente debieron estar o deberían estar con las que son las cánulas nasales de alto flujo. Como son cánulas binasales, favorecen el uso en los pacientes y lo bueno que me dan FiO2 de 60%, pero estables. ¿Ya? Lo usábamos como puente a ventilación mecánica y muchos pacientes igualmente también se recuperaban con esto. Tenía sus indicaciones, saturación menos de 93, un PAFI entre 100 y 200, cuadro respiratorio leve a moderado. Generalmente lo usamos en todos los pacientes bueno, la indicación era en cualquier paciente que usaba mascarilla de reservorio, idealmente era cánula de alto flujo. Estas son las salas de hospitalización que, bueno, ustedes conocen. Eran salas pues como para pandemia, ¿no? Con techos altos, ventanas por todos lados, con teatinas en el techo, puertas anchas, grandes, bien ventiladas, ¿no? Como un pabellón militar. De lo que las camas en prepandemia eran 36, en COVID pusimos 18, para que haya un distanciamiento entre cama y cama. Personal de salud, bueno, con los equipos de bioseguridad, y así estuvimos trabajando, ¿no? Acá hay un paciente, por ejemplo, con su cánula de alto flujo, que estaba ahí. Cuando comenzamos a usar los dispositivos de alto flujo, por ejemplo, de un 100% de pacientes, con cánula de alto flujo, un 53% salió. Como puente, o sea, no hay ventilador,
uso alto flujo para que pueda aguantar y llegue a ventilación mecánica, 19-20%. Lamentablemente, un fallecimiento de 28%. Más o menos esto va con las series internacionales, ¿no? Pero más de la mitad de los pacientes, el 30%, fue bien con ese tema. Entonces, ¿cuál sería un RP en un paciente hospitalizado? El de dieta, hidratación, dexametasona, enoxaparina, oxigenoterapia. Finalmente, el COVID es una enfermedad respiratoria aguda pulmonar de grado variable. ¿Qué tengo que hacer? Hacer que el cuadro evolucione naturalmente. En esa evolución natural, el paciente puede requerir mayor cantidad de oxígeno. Yo se la tengo que brindar. Si yo se la brindo, si yo le brindo la cantidad de oxígeno que el paciente requiere, lo más probable es que el paciente salga del cuadro, evolucione naturalmente igualmente. Los otros fármacos son coadyuvantes, ¿no? Dexametasona, enoxaparina, que es quizás lo que más evidencia tiene. Pero regresamos a lo que ya sabíamos, ¿no? El COVID es una enfermedad viral que tiene su evolución natural, y en esa evolución natural el paciente va a requerir oxígeno en grado variable, con cánula, reservorio, alto flujo, ventilación. Y yo se la tengo que brindar. Si yo no se la brindo, ahí vienen las complicaciones. Es oxígeno y observación, básicamente, ¿no? Como eran pacientes con disneas muy severas, no se acoplaban a veces a la cánula, ¿no? Había que sedarlos, y la sedación la dábamos nosotros con morfina, ¿no? Ya sea subcutáneo por vía endovenosa. Y como ya les había comentado antes, estas son una de las salas de medicina, ponte que las vaciamos por completo para recibir a los pacientes de ese COVID, ¿no? O sea, dimos de alta a todos los pacientes, como pueden ver la sala vacía, las limpiamos y acondicionamos para que puedan recibir a estos pacientes. Les comenté de la ventilación, ¿ya? Cuando se hizo el 2 de mayo y se hicieron estas salas, pues en 1847, en ese tiempo los hospitales se diseñaban, o el concepto era que la ventilación ayudaba a llevarse las enfermedades, ¿no? Bueno, de alguna manera es cierto, ¿no? Esto, medimos los recambios de aire por hora y eran más de 10, 11, ¿no? Lo que es ideal para, por ejemplo, manejar ventilador mecánico, que lo manejamos en las mismas salas, ¿no? En la misma sala. Entonces, era un poco la experiencia de lo que es el COVID, lo que se hizo y finalmente lo que quedó, para que veas cómo al inicio tú puedes tener cierto razonamiento de manejo, ¿no? Influenciado obviamente por tu conocimiento fisiológico, fisiopatológico de la enfermedad, que te puede resultar correcto, pero luego te das cuenta en el estudio, ensayo clínico, que no. Entonces hay otras variables que intervienen, que hacen que no resulte lo que tú esperas. Y finalmente nos dimos cuenta, lo que ya sabíamos, ¿no? Es un cuadro viral que evoluciona naturalmente, y tengo que darle solamente el soporte necesario, ¿no? Eso, esa creo que es la última. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que tuvieran?